Repetirle la pregunta a Bernie, por favor. Sí, con respecto a estos búnkers que fueron allanados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, te preguntaba por qué se conurbanizó Retiro, Constitución y Once. Y otros lugares también. Yo no creo que la ciudad se haya conurbanizado. La ciudad tiene el problema de narcotráfico desde hace muchísimos años. Yo me acuerdo cuando era secretario de Seguridad, el trabajo que teníamos en la Villa 1114, en la 31, eran lugares donde desde ahí se avanzaba hacia el conurbano bonaerense. Por lo tanto, el fenómeno del narcotráfico no es un fenómeno del conurbano que se expandió a la capital. El fenómeno del conurbano, por sobre todas las cosas, por esa geografía, por esas villas, por esa capacidad de distribución logística que tiene, siempre tuvo su epicentro en la ciudad de Buenos Aires. No es que se Pero vos me decís que, a ver, la madre de todos los males en la ciudad de Buenos Aires. Chiche, pero es que está tirando todo el tiempo. Nosotros no inventamos el mal en la Argentina. A ver, yo tampoco. Parece Cristina que dice que el problema en los porteños. Chiche, yo no estoy diciendo. Me hizo una pregunta, yo se la contesto. Sí. Y se la contesto no desde la teoría Pero de vos decís que estoy mal y radio desde Buenos Aires. No, le estoy diciendo que no hay un fenómeno de conurbanización. El problema del narcotráfico en la ciudad de Buenos Aires tiene su origen desde hace mucho tiempo atrás y no tiene la influencia del conurbano. En la ciudad de Buenos Aires, en la 1114, en el Bajo Flores, en varias villas, donde hay una concentración muy grande y donde el terreno le permite al narcotraficante esconderse, es histórico su presencia en la ciudad de Buenos Aires. Lo que le estoy diciendo es, no hay un fenómeno de conurbanización a la ciudad de Buenos Aires, sino que la ciudad de Buenos Aires tiene su fenómeno de narcotráfico instalado desde hace muchos años atrás. Bernie, no hay un fenómeno de conurbanización. Bernie, Alberto Fernández, ¿no quiso, no supo o no pudo? Yo creo que un poco no creo que no haya querido. Yo creo que no pudo o no supo. Pero, como dije recién, yo dije todo lo que tenía que decir del presidente. Siempre fui muy crítico de este gobierno, pero hay una realidad. Tenemos un problema. Ya dijo que el que trajo el borracho que se lo lleve. Tenemos un problema de inflación, sí, que el ministro Massa está trabajando, sí. Ahora, tenemos un país que está en pleno crecimiento, un país que está en producción, en plena producción. Ayer yo tuve una reunión en San Nicolás con muchos empresarios muy importantes que terminaron en el 2019 con el 50% de su capacidad productiva ociosa. Hoy ese 50% se transformó en 30%, quiere decir que la industria está produciendo, los empleos se generan porque el país avanza, usted sale a la ruta, no se puede andar de la cantidad de camiones que hay. ¿Tenemos problema de inflación? Sí, ese problema de la inflación es producto de malas políticas económicas, no, es producto de un plan inflacionario que es el producto de un endeudamiento, un plan de endeudamiento. Sí, la culpa de Macri, de los 4 años de... vos sos un tipo inteligente. Le hago una pregunta, Chiche. ¿Usted endeudó el país en 100 mil millones de dólares? ¿Cómo? ¿Usted endeudó al país en 100 mil millones de dólares? No, yo no. ¿No? ¿Usted lo endeudó? No. ¿Quién lo endeudó? ¿Quién lo endeudó? Macri. Ahí tiene la respuesta. Sí, pero la inflación ya venía de antes. También. Sí, bueno, pero la culpa de Macri. todos sabemos. Puede ser un tipo inteligente. Era inteligente. ¿Cuándo comenzó a dispararse la inflación? A partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En cualquier libro de economía le va a explicar por qué todos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional generan inflación. Bueno, ahí tiene la respuesta. Como usted bien dijo, ni usted ni él endeudaron el país. Quien lo endeudó fue Macri. Quien generó esa irresponsabilidad de endeudar al país en 50 mil millones de dólares para fugarse. Otra cosa y vos salís hablando de Macri. Te preguntó, ¿no pudo, no quiso o no supo? Eso tiene un costo, se llama inflación. Ese endeudamiento irresponsable, que no fue irresponsable, fue irresponsable. Sí, la culpa de Macri, los 4 años que gobernó Macri. Ese endeudamiento irresponsable genera inflación. ¿Quién lo generó? El macrismo. Circutín, ¿podés ayudarme, por favor? No lo aguanto más. Bueno, me voy. Bueno, que se quede. Lo vuelvo al tema que es su gestión en seguridad. ¿Cómo es hoy el nivel de corrupción en la fuerza, en la policía bonaerense? Siempre marcada por un nivel bastante complicado de corrupción.
Mire, el nivel de corrupción en las fuerzas policiales tiene que ver con su relación con el narcotráfico. ¿Se puede cuantificar? No se puede cuantificar porque eso usted no lo ve. Pero digo, usted puede en la sentir si medida... Hay corrupción, sí, claro. En todas las fuerzas provinciales hay corrupción. ¿Y quién? Otra de las cosas que hay que hacer cuando sea senador es salir rápidamente de la ley de desfederalización. ¿Qué es la ley de desfederalización? Es la madre por la cual, es el mascarón de proa que aceleró la corrupción en todas las policías. Y esto lo explico si me da 2 minutos. Sí. El narcotráfico es un delito federal. Sí. Por lo tanto, solamente las fuerzas federales, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PCA estaban por ley habilitados a actuar en materia de narcotráfico. A medida que el fenómeno fue avanzando, los legisladores dijeron, bueno, tenemos las policías de la provincia que nos ayuden. Entonces, vamos a abrirle las puertas para el combate del narcotráfico a las policías. Esa apertura de puertas fue de manera parcial. ¿Por qué? Porque incorporaron a las policías provinciales a que trabajen en la lucha contra el narcotráfico, pero solamente limitado a la escala de narcomenudeo, a eso que vimos ayer por televisión, a lo que se llama búnker. Eso que generó que en vez de ser un beneficio por la sumatoria de esfuerzos policiales, sea un problema porque puso a la policía en la primera línea de la corrupción. Entonces, otra cosa que voy a hacer cuando sea senador es generar los instrumentos legislativos para que la provincia de Buenos Aires deje la ley de desfederalización y que se dedique exactamente. Es un problema, no una solución. Un delito federal, nada más. Pero no solamente tiene que ver con la corrupción, tiene que ver cómo no hay una articulación inteligente ni coordinada entre la justicia federal y la justicia de las provincias. Las causas terminan anulándose, muchas de ellas, porque el procedimiento de uno anula a la otra. Está todo tan descoordinado y sin inteligencia en materia de seguridad que lejos de ser un beneficio es contraproducente. Casi la mitad del país es pobre, ¿sí? ¿Qué relación hay entre pobreza y delito? Relación de pobreza y delito, ninguna. Yo hablo con evidencia científica, no de suponer. Relación, pobreza con delito, ninguna. La relación es pobreza con exclusión. Donde hay exclusión, hay delito. ¿Por qué? Porque no hay un Estado presente conteniendo. Por eso es muy importante el mecanismo de inclusión y el mecanismo de contención en los lugares donde se genera el delito. Por eso las políticas locales, los niveles de participación de cada uno de los municipios con esas herramientas que tienen para generar inclusión en esos lugares donde la génesis del delito parece que crece todos los días y no calma, son herramientas fundamentales. Recién estábamos hablando de Zárate. Fíjese, usted tiene Zárate y Campana juntos, divididos los dos por una ruta, ¿no? De un lado usted no tiene ningún problema, del lado de Zárate tenemos unos problemas terribles. ¿Por qué? Porque las herramientas municipales no llegan al lugar donde tienen que llegar y no hay inclusión en los sectores más vulnerables de la sociedad. Y eso sí genera delito. Y además, yo lo invito a que lea todo el material científico que describe este fenómeno, que por yo sobre coincido todas con las vos, cosas, pobreza y delito no hay sobre relación. todas las cosas lo describe muy bien Naciones Unidas. Y hay trabajos donde se demuestra que hay una relación directamente proporcional entre la caída del PBI de un país y el aumento de la delincuencia. Con la diferencia que cuando los niveles de ingreso se vuelven a normalizar, los niveles del delito no se normalizan rápidamente, siempre siguen abajo. O casualidad que son los lugares que eligen los narcos, esos barrios que están excluidos muchas veces. Pero y por supuesto, por eso es fundamental. ¿Qué es lo que pasa en Rosario? En Rosario pasó que el Estado abandonó el territorio. Tenés todo solucionado, tenés los soldaditos, tenés los pibes que están ahí. Yo escucho hablar mucho de que, bueno, Rosario parece México. No, es tal el grado de precariedad delictiva que
balean una comisaría en bicicleta y ni siquiera es detenido. O sea, fíjese la falta de presencia del Estado. Entonces, Total. ahí tiene, donde no hay Estado, hay Ahí delito. tenés fuerzas federales. ¿Cómo? Tenés fuerzas federales ahí. Sí, bueno, pero aparentemente... Hay 1.200 federales Sí, ahí. bueno, aparentemente, pero no es solamente una cuestión de cantidad. Vos es una pasaste por Rosario también. Sí, por eso la conozco Por eso te perfectamente. Y en 15 días prácticamente se normalizó lo que el mismo panorama y el mismo cuadro que hay ahora. Cuando el Estado se retira, mire, la política responde a las leyes de la naturaleza, ¿sí? En la, Igual que no física, en la ocupás. física los vacíos no existen. Sí. Espacio dejado es espacio ocupado. Si el Estado se retira, lo ocupan los narcotraficantes. Bueno, ¿por qué se retira? En materia de seguridad, por eso nosotros decimos, y no decimos, afirmamos, y está descrito, el delito es un fenómeno multicausal y multidisciplinario y multiagencial. Quiere decir que todos los elementos del Estado deben estar presentes para paliar una situación tan difícil como es la inseguridad. No es un problema exclusivamente policial, es un problema que tiene que ver con muchos factores, desde cómo usted va adquiriendo diferentes valores en la educación, en la escuela, el trabajo, y por eso la contención social de las herramientas que tiene el Estado en los barrios más vulnerables es fundamental a la hora de construir seguridad ciudadana. Pero Por no eso le solamente- doy el mejor ejemplo. Fíjese, Zárate y Campana. La lo ruta de que es lo te hiciste mismo. la campaña por En Zárate, Zárate usted tiene está. un lío bárbaro de inseguridad. ¿Por qué? Porque hay un Estado que no bien. trabaja en los barrios. Hace campaña por Zárate. No, le estoy haciendo... Igual ningún le estoy político contando lo habla, una Sergio. realidad. Digo, en Pero plena siente- campaña. ¿Cómo? En plena campaña ningún político lo No, habla. yo digo. esto que estoy diciendo ahora lo sostengo desde... Hace Me habrá escuchado decir esto, exactamente Sí, lo lo de la mismo, legalización, permanentemente. Sicutín hizo una pregunta, pero lo contestaste parcialmente. ¿Cuál? Eludió. No, eludió, sí, porque en realidad es otro tema. Cuando te habla de policía y corrupción, digo, faltó completar esto. ¿Cuánto gana un policía? Y hoy un policía que recién ingresa, ayer recibió un aumento del 45%. Con Ayer no 30%. me digas el de ayer. Decime ayer le cuánto estoy- ganaba. Estoy 237.000 pesos el que recién Eso, empieza. un policía con 8 años de No, antigüedad. depende de mucho, Pero pero en mano. promedio de 300. ¿Cómo? ¿En mano, Sergio? Pero no tiene que ver, es un gran error pensar que la corrupción policial tiene que Yo ver no con el dije, sueldo. te estoy haciendo una Es un pregunta gran error. diferente. Completo la pregunta de Sicutín. Bueno, por eso me habla de corrupción y le estoy diciendo, antes, mire, el problema más grande, ¿sí?, del narcotráfico no es solamente la corrupción policial, sino que además el abandono de la calle. ¿Por qué? Porque el mecanismo de corrupción histórico de la policía siempre fue la prostitución Sí. y el juego. ¿Sí? Dos actividades que la policía siempre en todo el mundo recaudó, ¿no? Desde Al Capone para acá, recaudó de la prostitución y del juego. La prostitución se fue legalizando, se fue perfeccionando y ya no es la prostitución como la que nosotros conocimos hace muchos años y el juego prácticamente se legalizó. Eso hacía que la policía tenga que salir a buscar esas fuentes de recolección, ¿sí? Hoy la manera de actuar del narcotráfico es tan intensa, tan fuerte, con tantos intereses, que ya la policía no tiene que salir a buscar. Viene el narcotraficante y corrompe a la policía en el lugar, y corrompe a la policía, y corrompe a la justicia, y corrompe a los diferentes actores. Entonces ya no solamente es un problema de corrupción, es un problema de operatividad, porque la policía perdió el dominio de la calle. Y cuando usted pierde el dominio de la calle, pasa lo que pasa en Santa Fe. Fíjese una cosa, nosotros estamos al tope en materia de velocidad de investigación. El 95%, 95.7% de los delitos, de los homicidios en la provincia de Buenos Aires los resolvemos en las primeras 48 horas. ¿Eso por qué? Más allá de toda la tecnología que crímenes incorporamos. interfamiliares. Eso tiene que ver, no, todos los delitos, todos los homicidios, eso tiene que ver
porque la policía de la provincia de Buenos Aires está permanentemente en un manejo de información de lo que pasa en la calle. Y eso nos permite tener las herramientas para poder generar esas investigaciones de manera tan rápida. No hay policía que resuelva el 95% de los homicidios en las primeras 48 horas. Es un segundito, por favor. Abogado para abogados es asesoramiento al abogado que recién comienza, el junior. Mira. Abogados para abogados, con más de 23 años de experiencia, a cargo de la doctora Romina Papagalo. Mentorías, asistencia jurídica al letrado Nobel, consulta directa con matriculados experimentados al momento de contestar un traslado, una demanda o una situación jurídico-procesal. Brindamos tutorías personalizadas al abogado junior. Cuero González, tiene todo lo que quieras en cuero. Carteras, zapatos, botas, ropa de vestir, talles hasta 6XL, lo puede usar Taberni, o sea que son gigantes. Acordate que tiene grandes descuentos en efectivo y está hoy Hipólito Yrigoyen en la ex Pavón 830. El Facebook es Cuero González y al comunicante a nuestros números de línea WhatsApp, que es el 113. Si lo seguimos viendo no puedo leer, déjalo tranquilito, 290-5852, 11-4-986-3159. Atendemos de 10 a 18 horas. Acordate que lo mejor en cueros está en Cuero González. Probá Kiojin, el probiótico en gota que se puede tomar en cualquier momento del día y se puede agregar a cualquier bebida fría o caliente sin perder sus condiciones y sus realmente beneficios. Te recordás que está hecho en base a la bacteria de origen japonés Bacillus subtilisnatus y lo podés conseguir en todas las dietéticas y farmacias del país. Acordate, no. Vamos. Atención. Así fue el motín en la comisaría de Ituzaingó. Ya tenemos rehenes. ¡Queremos jugar, queremos la presa! ¡Queremos jugar, queremos la presa, dale! ¡Bájate la barrica aquí! Ya tenemos rehenes. ¡Queremos jugar, queremos la presa! ¡Queremos jugar, queremos la presa, dale! ¡Bájate la barrica aquí! Esto fue hoy. Hoy, todos los días. Todos los días tenemos motines. Mire, y se lo voy a decir... Explícame primero. Sí, bueno, somos todos los días. Todos los días tenemos motines. Históricamente, Sí. la gente no lo sabe. Sí, Le voy a dar un dato. Históricamente, hablando de corrupción policial, Sí. y me lo pueden desmentir, históricamente otra fuente de corrupción policial eran que los presos ponían plata para quedarse en las comisarías. Porque en las comisarías estaban cómodos, lo vienen a visitar cuando quieren, tenían cierto... ¿Me equivoco, Chiche? Sí. Bueno, es la primera vez que todos los días tenemos motines adentro de las comisarías porque se quieren ir a la cárcel. Algo increíble. No es que quieren que se amotinan, no. Lo único que quieren es ir a la cárcel. Pero es que lo torturan en la comisaría. No, quiere decir que no la están pasando tan bien como la pasaban antes. Quiere decir que tenemos las cárceles sobrepobladas y que cuando todos los genios de la justicia dijeron hay que liberar los presos porque viene el COVID, yo dije de acá no se va ninguno. Y no sacamos ningún preso de la comisaría. Y me banqué durante 1 año y medio el COVID y ¿sabes lo que fue? Cada vez que había uno con fiebre, trasladar toda la comisaría. Fue una logística, pero antes que liberar un preso, prefería correr semejante riesgo. Bueno, hoy no la están pasando muy bien los presos en la comisaría y se amotinan porque quieren ir a la cárcel. No lo puede creer nadie. Ahora, Sergio, perdón, Nadie lo puede es la creer. eterna lucha, ¿no?, del ministro de Seguridad, en este caso usted, en la capital pasa lo mismo con el servicio penitenciario, porque ustedes piden el traslado y no se lo dan. ¿Cómo? Piden el traslado, digo, para que vayan a ser alojados y no se lo dan. Está todo sobresaturado. Claro. Por eso dije recién, si hay un mérito que pasa muchas veces desapercibido, porque nadie habla del sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires, es que este ministro, este gobernador Kicillof, en 4 años puso en funcionamiento la mitad de las plazas en las cárceles de lo que fue la historia de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántas hizo? ¿20.000 plazas? Años. ¿Qué? 20.000 plazas. 20.000 plazas en estos 4 años con todas las alcaldías que se están inaugurando. Entonces, ahora es la primera vez que los presos la pasan mal.
Y Bueno. la verdad, lo lamento. Sergio, pero en una comisaría, ¿cuánto tiempo debería estar retenida una persona? Bueno, en Digo, una sería comisaría- de una manera provisoria, no tiene las condiciones para Bueno, tener por un eso, preso. Pero ¿qué Acá, pasaba? perdón, Sergio, acá en esta comisaría había 24 presos ¿Pero qué y le hay estoy lugar diciendo? para 6 o 7. ¿Pero qué le estoy Es la diciendo? eterna Que hay lucha. una Claro. Le estoy diciendo Sí, sí, por que eso. hay una sobrepoblación penitenciaria y en las cárceles. Yo tengo comisarías donde el otro día, a partir de que empezamos a inaugurar las alcaldías, Sí. estamos vaciando las cárceles. Sí. En Las comisarías. las están comisarías. las cárceles de la comisaría, la celda. Los calabozos, sí. En los calabozos. En Almirante Brown, donde el otro día estuvimos con el ministro Alac y el gobernador cerrando simbólicamente la celda, donde había lugar para 8, Sí. había 54. ¿Hace cuánto tiempo, además? ¿Pero y qué quiere que le viviendo haga? así? A ver, a Bueno, nosotros pero- no nos pagan por delincuente coso. Es todo un trabajo. Y aparte, las celdas no están preparadas para mantener en el tiempo, no tienen el baño, entonces hay que sacar al Superan al es un- personal muchas veces. ¿Cómo? Superan al mismo personal, a los policías. Vos vas a hacer una denuncia y están atendiendo situaciones Pero que y no por tienen que supuesto, atender y por porque tienen supuesto, presos por hace un montón de supuesto, tiempo ahí. Y bueno, y entonces me parece muy bien su observación. Todo el mundo habla, pero nunca nadie hizo nada. Fue el gobernador Kicillof el que hizo, creo, 20.000 plazas carcelarias para descomprimir el gran problema que tenemos en la cárcel. Eso es porque a mí me preocupa personalmente la comodidad del preso, no. Es que tengo mucha gente afectada que debería estar en la calle trabajando y que está cuidando a los presos. Claro. Entonces, el gran problema que tenemos, estas imágenes que veo hoy, es en todos lados. Todos los días tenemos, Todos los días tenemos todos los motín. días tenemos un motín. Bueno, Lo que nadie puede entender es que se amotinen para pedir que vayan a la cárcel. Vos tenés 17 millones de habitantes en la provincia de Buenos Aires. Un ¿sí? poquito más, sí. Un poquito más, 18 millones 18. más o menos, 18 millones de habitantes. Y tenés 40.000 presos. Sí. ¿Eso es mucho o poco? Para las estadísticas, para la media mundial es mucho. Es mucho, son Es muchos mucho. presos. Muchos presos. ¿Y eso por qué? ¿Porque hay presos que no tendrían que estarlo o porque, No, porque no es efectivo la lucha contra el Porque delito? no es efectivo el sistema de resocialización. Cuando usted ve En los Argentina tenemos 46 millones de habitantes y 100.000 presos. Sí. ¿Es mucho o Para poco? la media sí. Más de la media de lo Más de la media. mundial. O sea, sí. tenemos más presos de lo que deberíamos Más presos de tener. lo que deberíamos tener. Una pregunta. Para la media. Espera, pero que eso conteste esto, también chicos, tiene que ver. hago una pregunta, no dejan contestar. Eso tiene que ver con diferentes factores y el factor fundamental es que no logramos llevar adelante un proceso de resociabilización, porque el gran problema es que el preso no es que pasa por el sistema carcelario Y se corrige. y ya está. Es que sale, entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra, entonces es un sistema que se retroalimenta positivamente, porque además una vez que sale es como vuelve a reclutar y a generar... O sea, fracasa la cárcel. Sí, claro, eso ya lo sabemos. Por eso, ¿cuál es uno de los principales puntos a observar por qué fracasan las cárceles? ¿Por qué no hay políticas de resocialización? Porque están todos hacinados. Por eso, vuelvo a repetir, me parece que es una política de Estado extremadamente exitosa que no es tomada en cuenta, esas 20.000 plazas que generó... O sea que vas a terminar teniendo 60.000 presos. Sí, más. Y a medida que... Vas a tener más todavía de la media. Le voy a decir... La intención es resociabilizarlos. La intención es resociabilizarlos en algún momento y usted no prepararlos. 60.000 vamos a pesos es hablar una ahora. bocha. Momento, Yo digo, le hablo, si no están yo le hablo con toda la experiencia. ¿Usted cree que un preso, usted cómo cree que es el proceso de resociabilización? Lo sienta en un escritorio como en las películas y le pregunta, ¿vos no vas a cometer más delitos? No, señor, no voy a cometer No, más pero delitos, me tenerlo voy a portar hacinado- bien, voy a trabajar. No, es todo un proceso que no solamente tiene que ver con acciones individuales hacia el presidiario, sino con todo un contexto, ¿sí?, que tiene que alinearse para y que eso no brindarle suceda. recursos. Fíjese, le voy a dar el ejemplo más típico del fracaso en materia de resociabilización del Estado. ¿Cuál? ¿Sí? Y cuando hablo del Estado no hablo del gobierno, no hablo Sí, del sí. Poder Ejecutivo, No, hago del Estado en En sí. general. Fíjese, si usted quiere entrar a cualquier lugar del Estado, ¿qué es lo primero que le piden? Antecedentes. Antecedentes. Y si tiene antecedentes, ¿qué pasa? No entras. Afuera. No entra. Entonces, fíjese que el propio Estado
en vez de generar políticas de contención, los expulsa. Entonces, es todo, así es como digo, la construcción de seguridad ciudadana es un proceso multiagencial, multidisciplinario y que todo tiene que estar alineado. Sí. Lamentablemente, como es muy fácil, es muy cómodo para todos los organismos del Estado que se tienen que involucrar, decir, la seguridad es un problema policial y se hacen todos los distraídos. Los expulsan. Entonces, bajo esa mirada equivocada y reduccionista, que el problema de la seguridad es solamente un problema policial, nos permitimos justificar el fracaso de todos los estamentos del Estado en la construcción de seguridad ciudadana. Ernesto, vos querés hacer una pregunta, espérame un segundito. Dale. Quiero hacer una recomendación que es uno de los bares notables de Buenos Aires, el Bar Británico, mirá. Bar Británico, un café notable de la ciudad de Buenos Aires, ubicado en el histórico barrio de San Telmo. Brasil 399, esquina Defensa. Teléfono 4361-2107. Atención, mayoristas gastronómicos y pizzerías. Llegó Mozzarella La Venerada, mira. Mozzarella La Venerada. Venta directa de fábrica, elaboración propia. Envíos a todo el país. Comunicate con nosotros. 11 61 31 1100. Seguinos en Instagram, Facebook como La Venerada Lácteos. En la confitería San Telmo te espera Marcela Lescano con lo mejor que hay en pastelería, en todo lo que se te ocurra, masas, tortas, todo. La dirección es Brasil 574 San Telmo, teléfono 4307-7592. Ernesto, ¿qué quería preguntar? Quiero preguntarle si se van a hacer cárceles para violadores solamente y qué piensa con el tema de los violadores. ¿Qué hay que hacer con los delincuentes sexuales? Mire, primero yo creo que el sistema carcelario debe estar clasificado para diferentes tipos de delitos. Como hablábamos recién, no es lo mismo, y no por el tema, sino por todo lo que rodea. Por ejemplo, el narcotraficante tiene tantos recursos, tanto poder económico, que puede vulnerar cualquier sistema. Por lo tanto, el narcotráfico tiene que tener un lugar distinto de encarcelamiento que el delito común, que no tiene esas mismas posibilidades. Y el gran problema que tiene el delito sexual, abusadores, violadores, es que ahí no hay resociabilización posible. Es la verdad. Ni siquiera la castración tiene resultados positivos. Es una discusión... El siglo XII, ¿cómo vas a castrarlo? No, le estoy diciendo. Castración química. No solamente castración quirúrgica. quirúrgica. No, pero a ver, Chiche, no le estoy hablando solamente de la castración quirúrgica. Existe la castración química, pero lo que le quiero decir, cuando uno cree que el delito sexual es un problema solamente hormonal, no, hay un problema psiquiátrico, psicológico, que el mundo no ha logrado darle una solución definitiva de resociabilizar a un delincuente. Deberían estar apartados. Por eso debería haber una cárcel. La pregunta es, de esas 20.000 plazas nuevas, ¿no debería haber un porcentaje de plazas que sean nada más que para violadores? El problema no es de plazas, sino de cómo tratás a aquellos que cometen delitos contra la integridad sexual. El tipo sale, no son delitos de perpetua. Sale una vez que sale, y bueno, ahí es donde tiene que estar el Estado controlando permanentemente. Usted hoy, y por eso yo siempre digo, el detenido tiene que trabajar, y cuando digo trabajar, tiene que trabajar de verdad, y tiene que ganar bien, pero trabajar de verdad. Y cuando digo trabajar de verdad, no le digo con la cadena y la bola, pero sí, a ver, si usted me pregunta, yo con todos los detenidos pondría todos los trenes de la provincia de Buenos Aires en funcionamiento, todos los ramales ferroviarios. ¿Cómo hizo Estados Unidos? ¿Vio que hizo el ramal de Estados Unidos, de la costa este al oeste, a pico y pala? Bueno, con pico y pala vamos a reconstruir toda la red ferroviaria de la provincia de Buenos Aires. O vamos a hacer todas las viviendas que faltan, o vamos a hacer todas las escuelas que faltan. Tienen que trabajar, ¿pero por qué? Por tres cosas. Primero, porque como dice
decía el general Perón, cada uno tiene que trabajar para consumir, para pagar lo que consume. Segundo, porque tiene que mantener a su familia, porque si el delincuente no mantiene a su familia, esa familia entra en la delincuencia. Y tercero, porque tiene que pagar el sistema de control una vez que sale cumplida la condena. Por eso para mí es más importante el control de la condena, el control una vez que sale, que el cumplimiento de la condena. A mí no me interesa que una persona esté 20 años presa y que cuando salga vuelva a delinquir. A mí lo que me interesa es que esté el menos tiempo posible, pero que cuando salga no delinca y además el Estado lo controle. Y hoy la tecnología que hay en el mercado es lo suficientemente eficiente para poder hacer esas cosas. Sergio, entonces, perdón. Esas son las grandes reformas que tenemos que hacer. Dejen contestar, por favor. Sí. ¿Qué quería preguntar, Charly? Vos decís que esté el menor tiempo posible y que después el Estado lo controle. Claro. El famoso lecherita que mató el otro día en General Pinto a una persona tenía 39 causas en su haber. Sí. 17 de las cuales eran como mayor. Es decir, que si vos pensás en eso, entraba y salía como quería de la cárcel. Estuvo el menor tiempo que vos estás pidiendo. ¿Y quién lo controló? Nadie. Bueno, fíjese, usted me está aseverando lo que estoy diciendo. A mí no me interesa el tiempo que está en la cárcel. A mí me interesa que cuando salga no vuelva a reincidir y que además esté controlado. Entonces, lo importante de la condena es la resociabilización, que esa persona no vuelva a delinquir. No me interesa si está 10 años, 5 años, 1 año. Me interesa que no vuelva a delinquir y que además el Estado tenga pleno control de ese potencial delincuente, porque el que delinquió una vez tiene posibilidad de volver a delinquir. Entonces son dos factores que se combinan, que el Estado se desentiende. La resociabilización y el control cuando sale de la cárcel. Si no, no hubiera pasado eso. Mire, yo estuve ayer en Junín, ayer o anteayer, justamente por ese tema. Tampoco es tan... Yo tuve unas discusiones con los fiscales, pero lo concreto es que hay una persona que entró y salió, entró y salió, entró y salió, y cómo es la misma discusión. Y terminó matando. A ver, usted sabe que yo dentro de mi espacio político tengo una gran diferencia con la imputabilidad de los menores. Yo estoy totalmente convencido que hay que bajar la edad de imputabilidad de los menores. Hay que bajarla. ¿En estas cárceles? Pero hay que bajarla no con una mirada punitivista, hay que bajarla para proteger al menor. Porque si usted hoy los menores lo deja sin ningún tipo de protección legal, que le dice, toma, anda a delinquir, total no pasa nada, anda a delinquir, total no pasa nada, ¿pero qué los mandamos, terminan Sergio, a las robando mismas primero una bicicleta, después un celular y después terminan matando. Sí. Usted me habla de lecherita, ¿quiere que le diga... en La Plata, por ejemplo, tenemos menores que detenemos 2 veces en el día, 2 veces en el día, y la justicia no hace nada. Claro. La justicia no hace absolutamente nada. Bueno, entonces no nos podemos hacer los distraídos. Hay que bajar la ley de imputabilidad del menor. Eso quiere decir que un menor de 14 años... ¿A qué edad la bajas? Mire, la imputabilidad es la capacidad de comprender el acto criminal. Por ejemplo, cuando usted detiene a una persona que presume que no está con todos sus atributos mentales en orden, lo primero que hace el juez es hacerle un examen psiquiátrico para ver si es imputable o imputable. En el caso del menor, no debe haber una edad. No debe haber una edad. Debe ser, los países modernos hacen eso. Debe ser de acuerdo a su test psiquiátrico si comprendió o no la criminalidad del hecho. Si comprendió la criminalidad del hecho, es imputable. Por lo tanto, debe ser sometido a un proceso penal. Ese proceso penal es igual que el proceso penal de los mayores, no, debe ser totalmente distinto, porque usted ahí es como un árbol cuando crece. Si un árbol se empieza a desviar y le pone un tutor, después se pone a poner derecho. ¿Sí? Bueno, un menor, si usted lo advierte cuando delinque, lo aparta del sistema, el Estado lo protege, lo contiene y por sobre todas las cosas lo reencamina en su vida, bueno, es un problema menos para él, por sobre todas las cosas, y para la sociedad. ¿Usted sabe lo que es para los padres
de un menor delincuente? ¿El calvario que es para un padre o para un chico que está todos los días delinquiendo para solventar los gastos del consumo de droga? Nadie sabe el calvario que pasa esos padres. No saben qué hacer. Los padres vienen llorando para entregar a sus hijos porque ya no saben qué hacer. Y no puede ser que no haya un Estado que no pueda dar resolución, no pueda dar solución. No hay campaña, no hay lugares para... No hay nada. ¿Qué le estoy diciendo? Son cosas que nadie las advierte. Sí. Solamente aquellos que estamos todos los días en la calle, en los lugares más vulnerables, hablando con los familiares, con los padres, lo vemos. Los padres están desesperados porque sus hijos delinquen solamente para comprar droga. Y el Estado no le da respuesta. Y cuando digo el Estado, vuelvo a repetir, no digo el gobierno, digo todos los elementos del Estado, inclusive las sociedades civiles. Sofi, ¿te querías preguntar? Sergio, te corro un poco para saber qué opinas sobre la situación de Elian de Elegante, que sigue detenido y que aparentemente no va a poder ejercer la prisión domiciliaria. No sé, es un problema de la justicia, no es un problema nuestro. Eso se lo tiene que preguntar al juez o al fiscal que lo detuvo. Lo que pregunta Sofi tiene razón. ¿Vos tenés opinión como hombre de seguridad? Sí, claro. ¿Tendría que estar preso o tendría que estar en su casa? Yo creo que debería estar detenido una persona que actuó de la manera que... A ver, toda la información que tenemos es información pública. Eso no es información privilegiada. No es información, no tenemos acceso al proceso. Sí. Y si estuvo detenido todo el tiempo que estuvo detenido, bien detenido está. Chiche, ¿puedo hacer una consulta? Sí, obvio. Pasaron ya, si no me equivoco, un poco más de 3 meses del incidente que usted tuvo con los choferes de colectivo en la que resultó herido. Pasado todo este tiempo, ¿qué lectura hace hoy de lo que ocurrió ahí? Lectura, me parece que quedó muy claro a las 24, 48 horas, todos los que estuvieron involucrados pidieron sinceras disculpas. Y yo la verdad que hablé con ellos y sentí que les dolía el corazón de haber hecho lo que hicieron y pidieron las disculpas. Y la verdad que las acepté con total respeto, las acepté con total solidaridad, porque veía que estaban mal por lo que habían hecho. ¿Eso cambió en algo lo que hacemos todos los días? No. Y aparte, ¿usted cree que eso es la primera vez que pasa? No, los que estamos en la calle todos los días, la calle no es color de rosa, ¿eh? Color de rosa son los que andan haciendo campaña, con todos sus séquitos alrededor, ¿no? Nosotros estamos, mire, recién hablaba de los zapatos, mire con qué ando, con zapatillas llenas de barro. ¿Por qué? Porque estamos en los lugares donde siempre hay conflictos, siempre hay problemas, no es la vida color de rosa, conflicto tenemos siempre, a veces más, a veces menos. En esa oportunidad estaban las cámaras de televisión, no le digo que con ese grado de agresión, pero conflictos hay permanentemente. ¿Cambia algo? No cambia absolutamente nada. Me va a preguntar, ¿está arrepentido? No, porque hice mi trabajo. El problema es que la política no hace su trabajo. Están todos muy cómodos en sus sillones, con aire acondicionado, calentitos en el invierno, y ninguno sale a la calle. La calle es eso, esa es la realidad de la calle. Y eso es lo que estamos todos los días. Y además me vio que trabajo todos los días y trabajo solo. Sí, pero usted, a lo que voy es, no vio una mano negra. ¿Usted cree que se le escapó eso a esa gente y por eso aceptó la disculpa? La mano negra son los que a ver, siempre hay un arengador que en esos momentos de tensión, en esos momentos de bronca, porque habían matado a un compañero, ¿quién no está con bronca? Sí. Y bueno, en vez de apaciguar, exacerbaron los ánimos. Pero tu procedimiento, Sergio, no lo cambiás. ¿Cómo? Digo, de ahora en más, después de ese episodio, tu procedimiento va a seguir siendo el mismo. Digo, no cambias nada en tu de ahora en más, no. A los 2 días estaba haciendo exactamente lo mismo. Aparte, no fui ahí porque vi luz y pasé. Fui ahí porque la gente que estaba... Porque es mi trabajo y porque la gente que estaba ahí quería hablar conmigo y ahí fui a hablar con ellos, no me escondí, y sabiendo que estaba todo muy caldeado y sabiendo que puede pasar, pero es mi responsabilidad. Acá el problema no hay que poner en discusión esto, hay que poner en discusión todos aquellos que tienen la misma responsabilidad que tengo yo y en vez de estar en la calle trabajando están muy cómodos en sus escritorios. ¿Qué es peor en la cárcel o qué es peor en el tratamiento? ¿Un asesino o un ladrón?
¿En la cárcel? En la cárcel y en el tratamiento, cuando vos trabajás todos los días en la materia que ustedes trabajan. Nosotros no trabajamos con detenidos. Los detenidos, No, bueno, las no, cárceles lo son, meten ustedes. las cárceles son, dependen de otro ministerio, no del nuestro. Nosotros no detenemos. Olvídate la cárcel. La calle. No, tiene que ver. Hoy el homicida es un homicida circunstancial. No hay homicidas seriales. Sí, claro. Esto quiere decir. Mire, si me permite, le voy a hacer una pequeña introducción. Siempre el homicidio estuvo asociado al delito complejo. ¿Qué es el delito complejo? Saquemos el narcotráfico, sí, que es un delito complejo, que es de injerencia federal. El delito complejo más común de la provincia de Buenos Aires, que parecía que se había instalado y que no se iba a solucionar nunca, era el secuestro extorsivo, por ejemplo. Sí. Todas las noches usted tenía 3, 4, desde Bloomberg para acá, 3, 4 secuestros extorsivos que parecía que nunca lo iba a poder solucionar. Donde los secuestradores son profesionales de su... No estoy poniendo en grande la figura son profesionales, saben cómo actuar, los ladrones de banco. Yo recuerdo que cuando asumía la semana habían asaltado la sucursal del Banco Nación en La Matanza y habían ejecutado un cajero. Y lo ejecutó porque tomó la decisión de ejecutarlo, ¿sí? Ese delito complejo lo resolvimos rápidamente, con inteligencia criminal, deteniendo. Usted hace 2 años que no tiene un solo asalto de banco, no tiene un blindado. No tiene... Ayer o anteayer. Pero no tiene esa característica. Lo que tenemos es el homicida improvisado, ese delito que circunstancial. Se llama delito amateur, que por sobre todas las cosas son muy menores, que no tienen, y que cuando usted se pone mano a mano y le pregunta por qué hiciste eso, se ponen a llorar y dice, se me escapó el tiro. O estaba totalmente dado vuelta por el consumo de droga. Que su intencionalidad no es la misma que el que robó el banco y tomó la decisión de ejecutar al cajero. Entonces, hoy el homicida no es un homicida típico, homicida con sentimiento, con dolo de generar el homicidio. Son homicidas improvisados, que estaban afectados muchos de ellos por el uso de estupefacientes, que perdieron la noción de lo que estaban haciendo, y muchos improvisados que en la manipulación del arma se les escapa el tiro. Ahora, vos sos un tipo conocido, ¿sí? Sos un ministro de Seguridad conocido, con protagonismo. Yo me acuerdo que en una época un comisario Margaride, y había otros más que eran tipos conocidos, que detenían a los ladrones sin armas, que se presentaban ellos y arrugaban. ¿A vos te pasa eso? No. ¿O cambió el delito? Porque eran delincuentes. Yo me acuerdo que a Villarino lo metió preso otro comisario, que no me acuerdo ahora el apellido, que era el custodio de Amarita Fortabat, y lo metió preso en un bar. No, se sentó con él y dejó más en cana. No, eso pasa, eso a veces nos pasa. ¿Cómo? Eso a veces nos pasa. Yo le voy a contar una experiencia. Sí me pasó una vez y le voy a decir cuándo. Esto me pasó cuando era secretario de Seguridad. Estábamos atrás de un cocinero que venía a cocinar droga. Hoy ya no, hay pocas cocinas de droga en Argentina y tiene que ver con cuestiones, no con el éxito de la lucha contra la droga, sino por cuestiones ajenas a, más que nada económicas, de cómo es el mercado. En esa ocasión estábamos siguiendo con la doctora de San Isidro. La ex mujer del mismo. Sí, Arroyo Salgado. Estábamos siguiendo una causa de un cocinero que había venido de Sinaloa. Lo veníamos siguiendo, y de golpe a la mañana el tipo de edad de baja al lugar donde estaba alojado, y se nos puso todas las alertas, dijimos se nos va, hablamos con Arroyo Salgado, mientras lo seguíamos nos da la orden de allanamiento porque estaba de novio con una chica que vivía en Belgrano, que casualmente vivía a 2 cuadras de donde yo estaba viviendo. Esa noche
va a la gendarmería, le habían dado una orden no de allanamiento, de entrar rompiendo todo, sino de que pidiera una documentación que necesitábamos. Fue el gendarme, tocó el timbre y por la mirilla le pusieron la pistola, y hirieron al gendarme, no lo mataron de casualidad. A partir de ahí se generó un tiroteo bárbaro, tremendo tiroteo, yo estaba comprando la comida a 2 cuadras. Siento todo eso, voy, me presento, era un caos. Bueno, tiroteo, llega el GEOF, que entregate, que tu hija estaba embarazada, la novia estaba embarazada, que entregate, que no, que de acá me sacan muerto. Bueno, lo hago cortita, le pedí el teléfono, hablé yo con él, le dice, habla Sergio Berni, soy el secretario de Seguridad, tenés 2 minutos para salir. Y salió. Esa es la única vez que me pasó. Después el resto es parte, a veces, de mito, no existe. Sí existen en proceso de investigación, con autorización del juez, hablamos con uno y nos entrega fulano, mengano, sultano. Eso sí, eso existe. Pero que alguien se venga a entregar solo... ¿Le pegaste alguna vez a un delincuente, a un preso? No, ¿cómo? No, yo no tengo contacto con... Una vez que está detenido, pasa... Una vez que están detenidos, quedan en manos del juez. El juez es el dueño El día de los colectiveros, ¿vos no hubieras respondido al ataque de los colectiveros? Nunca respondí. Usted me vio y mire que tuve mi vida en riesgo, sí. Pero tuve la virtud de no responder un solo acto. Sergio, digo, ¿cómo te descargas? La templanza. No, pero ¿haces algún tipo de terapia, algún tipo de actividad? ¿Algún tipo de terapia, alguna actividad o no? Es parte de la personalidad. La templanza es parte de la personalidad por sobre todas las cosas de aquellos que somos cirujanos. El cirujano es una persona que tiene mucha templanza, ¿no? Que ante la complicidad, cuando se complican las cosas, puede tener la mente lúcida y seguir pensando. Y no enceguecerse y hacer cualquier cosa. Hace un tiempo sentado donde estás. ¿Cómo? Hace un tiempo sentado ahí donde estás. Acá dijiste, la lucha contra el narcotráfico está perdida. ¿Seguís pensando lo mismo? ¿Y qué hacemos? ¿Nos resignamos? No, no lo digo yo, No es que es una conclusión mía. Es lo que dicen todos los especialistas en el mundo, que la lucha contra el narcotráfico que planteó Nixon en los años 60, el modelo, lo que dicen todos los especialistas en el mundo es que el modelo que Nixon implementó en materia de lucha contra el narcotráfico ha fracasado en el mundo. Lo único que genera es más violencia y más comercialización de drogas. Y todo el mundo lo dice. Todo el mundo lo dice. El comisario que no me acordaba era Meneses. Meneses, sí. Es parte de un mito. No, pero yo conocí la historia, me la contó Villarino cuando lo entrevisté. Yo sí le puedo asegurar que cuando nosotros, a través de nuestros informantes, lo que se llama en el ambiente... Espera, Sergio, me parece que no tenés... Ahí te vamos a cambiar el micrófono. El micrófono haciendo ruido. Toma, es tuyo. Ahora, ahí está, Sergio. Ahora sí. Vamos ahí. Sergio, consulta, llevándote al plano de la política, ¿ves algún heredero en el kirchnerismo? Digo, ¿Cristina intentó con Máximo, con Kicillof, o es el fin del kirchnerismo? No, me parece que dentro del kirchnerismo hay grandes cuadros políticos, muchos cuadros políticos. Bueno, el caso de Guado de Pedro me parece que no solamente su capacidad política, sino, por sobre todas las cosas, esa generosidad de dar un paso a costado para que el peronismo siga avanzando y tenga un candidato de síntesis, son cualidades que advierte tempranamente que uno está ante un gran cuadro político con mucha perspectiva electoral, sin ninguna duda. ¿Cuántos patrulleros tenés parados? ¿Parados? Rotos, descompuestos. No, todos los que están parados están para desguace. Lo que pasa que... ¿Pero cuántos tenés? ¿Cuántos autos tenés? ¿Cuántos tenés? Cantidades. Lo que sí le puedo decir que esta es la única gestión que va a terminar renovando casi todo su parque automotor. Más de 4.500 patrulleros hemos puesto. Mire, vamos a hablar con números concretos. La semana pasada estuvimos en La Matanza con Fernando Espinosa. Sí. Espinosa contaba que para 80 cuadrículas
¿Qué son las cuadrículas? Son los lugares de responsabilidad de recorrida de un patrullero. Tenía 80 cuadrículas y tenía 50, con Vidal tenía 50 patrulleros, de los cuales eran todos chatarras. Llevamos puestos desde el 2019 a la fecha, pandemia en el medio. ¿Qué quiere decir pandemia en el medio? Que durante 2 años no hubo provisión de ningún tipo de vehículos en la Argentina. Sí. Llevamos puestos casi 500 patrulleros. Vamos a llegar a fin de año con 500 patrulleros. Hemos cuadriplicado la cantidad de kilómetros que recorren cada uno de los patrulleros, más allá de todos los avances tecnológicos que podemos implementar. ¿Cuántos policías en carpeta médica tenés? Bueno, le voy a dar... Vos tenés 100.000 policías, sí. La cantidad va variando permanentemente. Sí. Ahora, una gran pregunta la suya. ¿Por qué? Porque durante estos 200 años nadie hizo nada para combatir un flagelo que a medida que va pasando el tiempo se va profundizando. El problema es creer que las carpetas médicas dentro de la policía es un tema pura y exclusivamente médico. Y eso es mentira. Lamentablemente las carpetas médicas, gran parte de ellas son carpetas psiquiátricas. Sí. Y usted sabe que la psiquiatría es una ciencia que nadie puede, no hay una metodología precisa para determinar. Tal cosa, le pongo tal cosa. Entonces se abusan de esa laguna. ¿Estoy deprimido? No. ¿Y qué tiene que ver? ¿Dónde surgen las carpetas médicas? ¿Por qué tantas carpetas médicas? ¿Qué pasa? La policía, recién hablábamos que la provincia de Buenos Aires tiene 307.000 kilómetros cuadrados. Sí. Es extremadamente extensa. Sí, no. Y cuando a un policía le sale el traslado, si le sale lejos, le sale a 200, 300 kilómetros, se le complica su traslado porque tiene la familia en un lado, su casa en el otro. ¿Y eso por qué ocurre? Porque durante 200 años, a diferencia de las Fuerzas Armadas, nadie pensó en los barrios policiales. Las Fuerzas Armadas, yo por ejemplo, que soy soldado, yo fui destinado a 3.000 kilómetros de mi casa, de donde yo vivía. Pero cuando a uno lo destinan, el ejército tiene su propio barrio, le dice, señor, esta es su casa, hasta tanto se vaya y pase a otro lugar. Entonces, el ejército, las Fuerzas Armadas resuelve el problema de vivienda. Durante 200 años nadie resolvió el problema habitacional de la policía. ¿Qué hicimos? Por primera vez esta semana ya empezamos desde el sur de la provincia de Buenos Aires, de los lugares más difíciles, por ejemplo, Carmen de Patagones. Desde Carmen de Patagones venimos para acá empezando a hacer los barrios policiales. Eso quiere decir que ya para el año que viene, en muchas localidades de la provincia de Buenos Aires ya van a estar los barrios policiales. A usted lo destinan a Carmen de Patagones, se puede ir con toda su familia a vivir a Carmen de Patagones y cuando le sale el traslado de Carmen de Patagones a San Nicolás, hace su mudanza y se va a San Nicolás. Bueno, el gran problema que tenía la policía en materia de esto que usted habla, al empezar a estudiar por qué es por este problema habitacional cuando le dan diferentes destinos. Por primera vez el gobernador Kicillof tomó la decisión de empezar a hacer los barrios ¿Pero cuánto tenés con esto carpeta médica hoy? Esto no es un acto hacia el futuro, no. La semana que viene estamos inaugurando ya, ya tiene los fondos, todo el intendente de Carmen de Patagones para empezar con el primer barrio, 40... ¿Cuántos tenés? Y tenemos entre un 3 y un 4% permanentemente. O sea, una bocha de gente. Es un montón. Gran parte tiene que ver con esto. Va a haber que cuando tengamos, ojalá... que el próximo ministro de Seguridad pueda seguir trabajando en esta dirección, generando los barrios policiales en cada uno de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, que va a ser un alivio no solamente en la operatividad, en la comodidad, en el bienestar de la policía, sino fundamentalmente impactar positivamente en algo que nos preocupa a todos, que es la carpeta médica. Y por eso también hemos propuesto cambiar la ley de personal policial. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Y tiene mucho que ver, es una ley que hay que explicarla, pero que estamos presentando para, entre otras de las cosas, cómo abordar el sistema del personal que tiene carpeta médica psiquiátrica. Vos tenés 300.000 kilómetros cuadrados. 1.700 veces, para que se tenga noción, porque uno dice 300.000 kilómetros.
Para que se tenga noción, es 1.700 veces La ciudad de Buenos Aires. la ciudad de Buenos Aires. Y tenés 100.000 Y así son los policías. problemas. Y tenés 100.000 policías. 100.000 policías. Dividido 3 turnos. Exactamente. ¿Cuántos policías están en la provincia de Buenos Aires en acción? Mire, el otro día... ¿Qué tenés? ¿20.000 tipos? Ya le dije, el otro día lo dijo Larreta, él tiene 7.500 policías por turno, tiene un policía por cuadra. Sí. Nosotros tenemos en el conurbano, no le estoy hablando del resto, Sí. en el conurbano, un policía cada 80 cuadras. Entonces, fíjese, acá tiene un argumento del por qué el problema de la seguridad no es exclusivamente policial. En la ciudad de Buenos Aires usted tiene un policía por esquina, cada uno cada 80 ¿Me esperás cuadras. un segundito que está hablando Alberto? Un minuto, dale, aguantame un minutito. Me hacía anímicamente muy mal vivir en un país donde toda la riqueza se concentraba en el centro y vivíamos como en un país con un centro y 2 periferias al norte y al sur. Y que eso hablaba de la desintegración que el país tenía. Y que eso no era bueno. Claramente no era bueno para nadie. Esto no iba en desmedro del centro del país, donde efectivamente hay mucha riqueza y donde efectivamente hay que seguir trabajando y donde efectivamente hay que seguir dándole impulso. Pero sí era un llamado de atención a toda la Argentina para poner atención en el norte, para poner atención en el sur, donde viven argentinos y argentinas que necesitan vivir mejor. Necesitan vivir con mejores condiciones de dignidad. Simplemente eso. Yo siempre cuento mi historia personal. Soy hijo de un riojano que a los 12 años dejó su provincia, se internó en el Colegio Nacional de Buenos Aires, porque en aquellos años el Colegio Nacional de Buenos Aires era internado. Terminó su colegio secundario a los 17 años, entró en la Universidad de Buenos Aires, se habrá recibido a los 23, 24 años, no sé a qué edad, y después desarrolló toda su tarea de abogado, de juez, en la ciudad de Buenos Aires. Y siempre cuento la historia de que cuando yo tenía 7, 8, 10 años, papá tenía la costumbre de llevarnos de vacaciones en enero a La Rioja. ¿Hay algún riojano acá? No. Pero algún catamarqueño, del sur hay. Bueno, en el Zoom. Bueno, entonces me van a entender. Y siempre decía, qué cosa de loca, esto de venir a pasar las vacaciones con 50 grados de calor. Para un chico de 10 años, además, al mediodía se cortaba todo, porque todos iban a dormir la siesta. Yo quería jugar a la pelota y estaba solo en La Rioja, no existía un alma. Y después, con el tiempo me di cuenta que lo que papá buscaba era regresar a su tierra, donde no había vivido. Bueno, estabas respondiendo algo que no me acuerdo qué era. Yo tampoco. ¿Qué era? Levantate el micrófono, por favor. Vienen los chicos que siguen. Chicos, ¿tienen preguntas ustedes para ver? Y se quedan 5 minutos más nada más. Y pasa que no queremos, ¿cómo estás, Sergio y Chiche? Buenas tardes. No queremos pecar de ser redundantes porque estuvo un rato largo, Chiche, con usted. Una hora me tuvo prisionero acá, No, Chiche. una hora, apenas. Una hora larga. Primero preguntarle cómo está de salud, después No, de muy ataque. bien, muy bien. Ya pasó todo. ¿Ya pasó? ¿Ya está combativo de nuevo en las calles? Muy bien y trabajando hace ya mucho tiempo y ahora muy entusiasmado en esta etapa electoral que a uno lo incentiva mucho más desde el punto de vista de la militancia, ¿no? Estar con compañeros permanentemente, estar en los barrios, sábado y domingo, compartir eventos políticos, a uno le da más energía. Pregunto, Sergio, sí, bueno, obviamente vos sos ministro de Seguridad en la provincia. Se habla siempre que la gente, y vos tenés contacto todo el tiempo con la gente, tiene 2 preocupaciones máximas, mayúsculas: la inseguridad y la inflación. ¿Esto te lo hace saber la gente? Por eso te lo pregunto. No hace falta ni siquiera estar en la calle para saber eso, y por eso el compromiso y el esfuerzo que ponemos todos los días, que la gente lo reconoce. Ajá. Si hay algo que la gente reconoce, sabe que el problema de seguridad es profundo, que es estructural, que es de mucho tiempo, pero ve que hay un esfuerzo, que hay un compromiso y una responsabilidad para ir resolviendo los problemas. Sergio, ¿qué opinión te merece esta repentino descubrimiento
de los búnkers en Capital, ¿no? Porque como si no existieran de antes, pero bueno, a raíz de una entrevista que se hizo un cronista de calle, pareciera que se despertaron aquí en la ciudad. Bueno, eso ya hablamos con Chiche del tema, eso me deja varias reflexiones. Primero, que cuando se quiere se puede. Es mentira que la legislación... Porque el sistema está armado de tal manera que encubre a todos. Encubre la ineficiencia policial, la corrupción policial, la ineficiencia o la corrupción judicial. Encubre a todos. Es un sistema es como el gran bonete. ¿Quién tiene la responsabilidad? Yo, señor, no, señor. La policía le echa la culpa a la justicia a la ley al legislador, el legislador. Entonces, esto quedó bien claro, que no hace falta cambiar nada, que cuando se quiere, se puede. Fue necesario que tenga que entrar una persona que no estaba preparada, porque entró hasta con una cámara. Sí, fíjese el grado, entonces cuando se quiere se puede. Punto número 1. Punto número 2, el grado de impunidad. Y esa impunidad está relacionado a la corrupción, porque es lo que más me llama la atención, es la primera vez en mi vida, y mire que tengo... No lo dudo, sí. Hoy no sé cuántos allanamientos, hasta me fui a buscar a uno de Rosario, que me lo traje detenido, Junín. Hoy anduvimos desde las 5 de la mañana sin parar. Sí. Es la primera vez en mi vida que veo un búnker sin ningún tipo de mecanismo de alerta temprana, de presencia, ni siquiera policial. ¿Soldaditos, por ejemplo? El problema de los búnkers, cuando hablamos de la seguridad de los búnkers, no es solamente de la policía que va o no va, sino la competencia. Ajá. La diferencia es que la policía lo va a detener, la competencia lo va a matar. Claro. Entonces todos los búnkers tienen un sistema de alerta temprana, así que fíjese lo bien organizado que estaban y lo tan tranquilos que estaban, que ni siquiera se tomaron el trabajo de proteger su propia vida, ¿no? En la 1114 tenían timbres. Sí, timbres, cámaras, por eso siempre... Y además... a la vista ya del grado de impunidad, no es que estaban en el fondo de una villa que usted tiene que atravesar, porque la gente a veces no comprende lo que es la geografía de una villa, los pasillos, los lugares por donde hay que entrar. Están más escondidos. Cuando usted llegó al búnker, pasó 10 minutos y ya tienen cámaras, tienen todo. Bueno, esas son las conclusiones. La ciudad tiene los mismos problemas de seguridad que tiene el país. Espera, ¿Qué pasa? ¿Me prometen que lo largan en 5 minutos? Sí, claro. Por favor, yo me tengo que ir. Promesa. Ah, claro, me deja todo suelto. A todos 5 minutos. No pregunta más. Yo tengo que ir a la radio, yo trabajo. Escúchame, Sergio. Mirá, escúchame, son 13:03. Se fue, eso quiere todos decir, se fueron. Sergio, eso quiere decir que la gente te quiere ver, claro. Si me ve todos los días en la calle. Bueno, pero está mirando todo el país. 13:03, que lo liberamos. Y 10 13:05. Ay, pero me puso los puntos. Quedan así. 2 minutos, sin repetir y sin soplar. No, está bien, pregunta el otro día con el crimen, el homicidio en General Pinto, ¿no? Esto de que este muchacho tenía no sé cuántas denuncias. 39 30 y pico, denuncias previas o causas, y estaba libre, en un pueblo, ¿no? De 6.000 habitantes. ¿Qué pasa ahí? ¿No funciona la justicia, no funciona la policía, no funciona nada? La justicia, el problema es que la justicia funciona muy bien cuando hay uno que funciona, es como todo, hay buenos fiscales, malos fiscales, buenos jueces, malos jueces, buenos policías, malos policías. Hay una conjunción de varios factores que estamos trabajando en ello. Yo estuve en Junín ayer o anteayer, trabajando al respecto. La fiscal tomó muchísimas en el día de ayer, tuvo un día de muchas declaraciones, el caso está resuelto, pero esto tiene que servir como ejemplo para saber que, y viene arrastrando problemas de menor, ¿no? Sí, claro. Y hablábamos recién con Chiche, la necesidad que hay de reformar la ley penal juvenil. Yo no tengo ninguna duda que hay que bajar la ley. ¿Hay que bajar? ¿Sí? No tengo ninguna duda. Y cuando digo que hay que bajarlo, lo digo desde una mirada peronista. Para los peronistas, los únicos privilegiados son los niños. Sí. Y usted, si quiere darle oportunidad y quiere proteger a un chico, no puede tener una ley que le dice andar, robar, matar, que no pasa nada. Entonces, ¿y cuál sería la edad, Sergio? No tiene que haber una edad. La imputabilidad es la capacidad de comprender el acto criminal.
Eso, por ejemplo, los jueces, cuando detienen a una persona que creen que tiene las facultades mentales alteradas, lo primero que hacen es hacerle un test psiquiátrico a ver si es imputable o no. Bueno, en el caso de los menores es lo mismo, no hay una edad. Usted, si el menor comprendió el acto criminal, tiene que ser apartado de ese ambiente, no tiene que ser depositado en una cárcel como son los presos, sino que como es hoy el sistema en todo el país, sino que tiene que ser albergado en un lugar totalmente distinto, donde usted pueda encarrilar su vida, darle contenido, darle las herramientas para que pueda salir, porque cuanto más temprano actúa, más rápido sale el delito. Si no, ya es como... Yo coincido igual con vos, pero por una cuestión de protección. A vos te dicen, querés que sean punibles más chicos. No, porque los utilizan muchas veces los mayores a sabiendas que no son punibles. Por eso, si uno quiere proteger a un niño, tiene que darle la legislación para que no sean utilizados, para que no caigan en la tentación, para que ellos mismos, a ver, cuando usted habla con los menores, ellos dicen, si total salgo libre, ¿cuál es el problema? Claro. ¿Para qué voy a ir a decir? Bueno, total, Papi Chulo. Entonces, bueno, Papi Chulo ahí en La Plata. ¿Cuántas entradas tiene? Y tiene como, cumplió 18 en la cárcel. Pero, bueno, ahí tiene, no solamente eso, tiene infinidades. Entonces, increíble. Me parece que el Estado no tiene el suficiente compromiso para dar respuesta a una problemática estructural que sí se puede solucionar. Y cuando digo el Estado, vuelvo a repetirlo, no digo el Poder Ejecutivo, digo todos los elementos del Estado, incluyendo las asociaciones civiles que también tienen responsabilidad y pueden involucrarse y ser una herramienta de transmisión, una política de transmisión para generar políticas de seguridad preventiva. ¿Por qué no se construyen cárceles en este país? No, eso es en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál fue la última que se construyó? ¿Por qué no se construyen cárceles? Porque a nadie le interesa lo que no paga políticamente. Bien, salvo al gobernador Kicillof. Recién estábamos hablando con Chiche. El sistema penitenciario tiene 200 años. En 200 años se hicieron 40.000 plazas. Bien. Este gobernador Kicillof hizo en estos 3 años 20.000 plazas, que se están ejecutando de aquí a fin de año a través de la puesta en marcha todos los días de una alcaldía. La semana pasada estuve en La Plata, si no me equivoco fue en Citibel, inaugurando una nueva alcaldía. Ahora, el problema es cuando uno inaugura una cárcel, ¿está pensando en la comodidad? No, está pensando en generar las condiciones para resociabilizar, porque esa es la función que tiene el servicio penitenciario, resociabilizar al detenido. Y usted no puede resociabilizar a nadie en condiciones infrahumanas como están hoy las cárceles. En superpoblación, porque vengo del motín, lo traje a colación porque me acordé del motín que hubo en una comisaría motín esta todos noche. Los días. Fíjese que... Bueno, trascendió seguramente hay más conocimiento, tiene usted, pero es porque también para un lugar de 6, 7 personas, por ahí hay 20. 40, claro. Mire, el otro día, a raíz de la inauguración de la alcaldía de Almirante Brown, vaciamos todas las celdas de las policías de Almirante Brown, que llevamos los detenidos a esa alcaldía. En una celda que había capacidad para 8, había 54. Claro, bueno. ¿Sabe lo que significa? Pero no solamente por las condiciones del detenido, que la verdad que... Pero tiene que ser digna, estemos no de acuerdo. Ellos eligieron estar ahí, Está bien. Así que se preocupen ellos, no es mi preocupación. No lo dije yo, lo dijo el problema es que esas 50 personas que están alojadas en un lugar de 8, ¿sí? Necesita una logística 10 veces más grande que para 8. Eso significa sacar gente de la calle, ponerlas a atender a los presos, que hay que llevarlo al baño, traerlo del baño, darle la comida, sacarle la comida, que vienen las visitas. Todo eso lleva una logística que hace que muchos policías que deberían estar en la calle custodiando al buen vecino, está al servicio de estos delincuentes. Entonces, nadie hace cárceles porque políticamente no le importa a nadie. Es la primera vez que en la provincia de Buenos Aires se hacen la cantidad de cárceles que se hicieron en esta gestión. Bueno, entonces aprovecho para... Y la finalidad es, por un lado, generar las condiciones por primera vez para resociabilizar y por el otro lado liberar. ¿Sabe la cantidad de
policía que pudimos liberar de Almirante Brown para que Claro. salgan nuevamente a la A la calle, calle que estaban para cruzar. afectados al servicio del cuidado de los Sí. detenidos? Le hago una, y ahora te dejo, No, Julio. ya, listo, ya sí. está, mire, ya Bueno, me son pasé. y La 10, sí, última. es verdad, son y Son y 10. 10. Pará, Dale, la Jorge, última, Jorge, dale. decile la última. Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Le quería hacer Esta una... es abus, es de- La última. Dale, la No, última, quédese prometo. tranquilo, ministro. Prometo. Una pregunta. Con respecto a... mire, en los últimos días trascendió unas cuestiones con respecto al AUTOI que está a cargo del comisario general Walter Ciuccaloni. ¿Qué tipo de opinión tiene con respecto a eso que surgió mediáticamente? Porque entiendo que el trabajo del AUTOI es bastante bueno, están con presencia en todas las localidades del conurbano, pero quisieron lastimar, quisieron dañar la imagen de esta fuerza, de este grupo, de esta fuerza. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, bienvenida a la campaña política, ¿no? La oposición nunca admite las soluciones en materia de seguridad. Lo importante no es lo que pienso yo, sino lo importante es lo que piensan los vecinos donde se despliega la AUTOI. La AUTOI es una fuerza de aproximación, una fuerza que está en los barrios, que están en los barrios más picantes, en los barrios más peligrosos, que están a pie, y que tienen un entrenamiento especial, un entrenamiento muy rígido, sí, muy rígido, pero bueno, es los que eligieron y abrazaron la vocación policial. A veces muchas operaciones salen desde adentro de aquellos que tomaron a la policía como una fuente de trabajo y no con vocación de servicio, entonces están incómodos, no les gustan, bueno, esos obviamente tienen un solo camino, que es pedir... Entonces, con esto, ministro, usted estaría respaldando el trabajo que tiene el comisario general Walter Ciuccaloni con la AUTOI. Esto primero no es un respaldo a nadie en persona. Es lo que uno recoge de los vecinos. Claro, el trabajo que hacen y los resultados en la calle. Y si hay alguien que está extremadamente satisfecho de cómo ha cambiado el sistema de trabajo de estas fuerzas de aproximación con los vecinos, es